Bueno chicos, esto va a ser una breve síntesis de lo que ocurrió el miércoles durante la clase para todas aquellas personas que no pudieron conectarse a Zoom y bueno, para aquellos chicos que tuvieron alguna duda, bueno, pueden ir viendo este video para la realización de la actividad, ¿sí? Antes de enfocarnos en el autor que vamos a hablar, o que se habló, mejor dicho, en la clase, que fue el miércoles, que es Sartre. Tengo que aclararle que Sartre parte desde una teoría filosófica, ¿sí? Que es el existencialismo. Esta teoría filosófica lo que propone es que nosotros, ¿sí? Como seres humanos o la raza humana o el hombre, está sujetado o está atado básicamente a lo que es la indeterminación y a la libertad. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? O con esta postura existencialista, que no existe un dios o dioses, ¿sí? Que pueden llegar a darnos algún tipo de existencia a nosotros y que estamos condenados a la libertad. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Que nosotros somos, ¿sí? Completamente los que decidimos qué hacer, cuándo lo hacemos y en qué momento lo hacemos, ¿sí? No tenemos a alguien, según Sartre, que nos pueda llegar a definir, ¿sí? Ya sea el contexto en el que nos encontramos, el momento histórico en el que nos encontramos o el entorno de pares que tenemos, ¿sí? Eso no nos define. Nosotros mismos nos definimos a nosotros cómo queremos ser y cómo vamos a ser, ¿sí? Eso para que tengan una idea de lo que más adelante va a ir ocurriendo cuando le vaya explicando algunos puntos fundamentales para que puedan llegar a realizar la actividad que les propuse y que les envié en el grupo. Ahora, partiendo de esta base de que no hay un Dios, ¿sí? Que elija nuestro destino o que pueda llegar a decidir por nosotros y nosotros estamos sujetados a esa libertad o condenados, como explica Sartre, a esa libertad en la cual nosotros constantemente decidimos, es que él viene a romper con esta idea de que había una premisa en ese momento, ¿sí? Que explicaba la existencia de un Dios o para dar en una explicación a ese Dios que se creía en ese momento, ¿sí? ¿Por qué lo explico así? Porque en ese momento la premisa era que la esencia precede a la existencia, ¿sí? Con esto, ¿qué le quiero decir? Que primero, ¿sí? Pensamos en algo y luego que pensamos y tenemos la idea de ese algo, de esa cosa, ¿sí? Recién la creamos. Y una vez que eso esté creado, ahí recién tiene obviamente una existencia. Por eso hasta ese momento, hasta que Sartre llega y publica su libro del ser y la nada, es que se tenía esa premisa, que la esencia precede a la existencia, ¿sí? Primero pienso en una cosa, por ejemplo, en una virome, ¿sí? Primero pienso en este encendedor, lo pienso para qué puede llegar a servir y cómo fabricarlo, y una vez que esté hecho, ¿sí? Obviamente ahí recién le doy una existencia a este encendedor. Esa era la premisa que se tenía hasta ese momento. Ahora bien, con Sartre, él lo que va a hacer es venir a romper con esta premisa. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta con él, que él era parte de, si se quiere decir, de un ateísmo o de un ateísmo militante también, como lo pueden llegar a encontrar en algún material que pueden llegar a leer sobre sobre el existencialismo y sobre Sartre, en donde él proponía que es justamente cuando va a romper con esta premisa, tengan en claro eso. Él va a proponer que la existencia precede a la esencia. Ahora, ¿qué les quiero decir con esto? Que primero existe el encendedor, ¿sí? Primero yo creo el encendedor y una vez que yo le di una existencia, por ejemplo, a este encendedor, ahí es recién cuando
yo le doy una esencia, o sea, yo defino para qué es este encendedor, para qué se puede usar, qué función va a cumplir, ¿sí? Entonces Sartre viene a explicar con esto que no existe un Dios. El hombre se crea a sí mismo y una vez que se da cuenta de su propia existencia es cuando el hombre, nuevamente le vuelvo a repetir, se define a sí mismo, ¿sí? Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Es cuando él comienza a explicar esto que hace al ser en sí y el ser para sí. El ser en sí es el encendedor. El encendedor no puede ser otra cosa que un encendedor, ¿sí? Esto es un ser en sí. Esto es un encendedor y no puede ser más que otra cosa que un encendedor. Siempre va a ser un encendedor, el encendedor. Ahora, para traerlo y relacionarlo, ¿sí?, con la raza humana, en particular con el hombre, como habla Sartre, para entenderlo, el ser en sí, él explica que vendría a ser nuestro pasado, ¿sí? Este pasado que tenemos es inmutable, no se puede cambiar. Entonces, nuestro pasado y las diferentes cosas que hemos hecho o las diferentes o los diferentes cuestionamientos que nos hemos hecho o lo que habremos dicho, eso es inmutable. Nosotros no podemos alterar nuestro pasado, no podemos cambiar nuestro pasado. Entonces, Sartre lo que va a explicar es que nuestro pasado o el pasado del hombre vendría a ser el ser en sí. Eso que ya está, ¿sí? Lo que es factum, como él explicaba. El factum viene de facticidad, que significa hecho, lo que ya está hecho, lo que no podemos cambiar, ¿sí? Entonces, nuestro pasado vendría a ser el ser en sí. Ahora bien, una vez que ya tenemos la idea de que nuestro pasado es el ser en sí, o mejor dicho, ya tenemos la idea de lo que es el ser en sí, que vendría a ser todo aquello que hemos hecho o dijimos, y no podemos cambiarlo porque obviamente ya, como les vuelvo a decir, es parte de nuestro pasado. Ahora tendríamos que hablar de lo que sería el ser para sí. ¿Se entiende? El ser para sí vendría a ser todo aquello que pudiéramos llegar a ser, pero aún no lo somos. Sartre va a explicar en su libro El ser y la nada, que es el material que yo le compartí en el grupo, que el ser para sí es un ser que está en un estado de arrojo, ¿sí?, que está vomitado, que está expulsado hacia el futuro, ¿sí? Incluso pueden llegar a encontrar que también explica él que justamente esto, que el ser para sí es todo aquello que podríamos llegar a ser, pero no lo somos aún, ¿sí? Ahora, si tenemos en cuenta que el ser en sí es nuestro pasado, ¿sí?, y el ser para sí es todo aquello que podríamos llegar a ser, pero aún no lo somos, queda la incógnita o queda la pregunta de qué somos ahora, nuestro presente. Somos proyección estando del lado del ser para sí y somos pasado estando del lado del ser en sí. Pero ¿qué somos en el presente? Ahora, como Sartre explica que estamos en constante estado de arrojo, ¿sí?, que somos, o que estamos, mejor dicho, en un estado de proyección, ¿sí?, que podríamos llegar a ser algo, que podríamos llegar a ser una cosa, pero todavía no somos esa cosa. En el presente, entonces, somos nada, ¿sí?, que se entienda y que les quede muy claro esto.
En el presente somos nada. ¿Por qué? O sea, lo somos, pero no lo somos. Es un célebre apotegma de Sartre cuando quiere venir a explicar lo que es el ser en sí y el ser para sí. Somos, sí, nuestro pasado y lo somos, pero no lo somos. Eso es algo que como que había quedado algo confuso durante la clase y a medida que fuimos explicando y muchos de sus compañeros fueron opinando, se fue aclarando la idea de que somos un ser en sí porque tenemos una facticidad. Todas las cosas que hemos hecho queda en nuestro pasado. Eso es lo que somos, lo que fuimos. ¿Sí? Todas las cosas que fuimos haciendo hicieron que seamos las personas que somos hoy en día. Toda acción que hemos hecho en nuestro pasado nos define. ¿Sí? Por eso él surge o parte desde la teoría filosófica del existencialismo. ¿Sí? Y por eso explica que estamos condenados a la libertad. No podemos poner excusa de que somos de una forma porque alguien nos impuso. Nosotros somos lo que somos porque lo decidimos. Constantemente nosotros somos dueños y somos responsables de nuestras propias decisiones. Entonces, el ser en sí es nuestro pasado. El ser para sí vendría a ser nuestro estado de arrojo. Seríamos o estaríamos dentro de un estado de proyección constantemente, porque estamos decidiendo lo que podríamos llegar a ser, pero aún no somos. Y eso nos deja en el punto de que en el presente, en el aquí y ahora, somos nada. ¿Por qué? Porque ese pasado que fuimos, ya no lo somos, porque podríamos llegar a ser algo que aún todavía no lo somos. Espero que se entienda esta idea. Todo lo que fuimos, ya no lo somos. Todo aquel, ustedes por ejemplo, todo lo que hicieron ayer, ya no lo son, porque podrían llegar a ser algo que todavía no son. Por eso los deja en este punto del presente, en el cual, le vuelvo a repetir, en el presente somos la nada. Somos nada en el presente, porque todo aquello que fuimos, ya no lo somos. Es decir, lo somos porque lo fuimos haciendo. Todo aquel pasado que tuvimos, nosotros lo vivimos, lo hicimos. Pero hoy ya no lo somos, porque podríamos llegar a ser algo que aún todavía no lo somos. Eso sería el estado de arrojo, cuando estamos vomitados hacia el futuro. ¿Sí? Ahora bien, justamente por estar condenados, como explica Sartre, es otro punto bastante importante, justamente como estamos condenados a una libertad, es como ya lo había dicho, no tenemos ni un tipo de excusa, o el hombre no tiene excusas para decir que lo que es o lo que hace es porque otro se lo impuso. Es más, él explica o dice una frase que fue bastante cuestionada, ¿sí? Por el entorno o por el entorno académico, ¿sí? O por el canon filosófico, si lo quieren llamar así, porque él dice que incluso un esclavo, ¿sí? En el momento en que está siendo castigado con azotes, por ejemplo, ¿sí? Un esclavo que está siendo castigado, incluso él tiene la libertad de decidir cuándo quebrarse. Él tiene la suficiente libertad de decidir cuándo ya no da más para seguir recibiendo esos azotes. Esto obviamente fue algo bastante cuestionado, ¿sí? Cuando expresa esta idea,
que él tiene por obvias razones, ¿no? O sea, muchos se pusieron en contra de él para decirle que cómo el mismo esclavo va a venir a decidir, cómo el esclavo va a tener libertad, ¿sí? En decidir cuándo ya hay que dejar de azotarlo, porque él llega a un punto en que se quiebra. Él tiene la libertad de decidir cuándo ya no da más, para poder llegar a recibir, para poder llegar a seguir recibiendo esos azotes, por ejemplo. Esta era una frase que fue muy cuestionada por él, o sea, muy cuestionada por el entorno, perdón, cuando lo había expuesto. Ahora bien, esta libertad, sí, que él explica que el hombre está condenado a esta libertad, implica también un cierto grado de responsabilidad, sí. Ahora bien, esta responsabilidad no solo la tiene consigo mismo, sino también con la humanidad. ¿Por qué? Porque él, al tener un cierto grado de libertad, obviamente, el hombre, al tener toda la libertad que él quiera, como ya les dije, es responsable de todo lo que dice y todo lo que hace. Ahora, como él es responsable de sí mismo, también Sartre explica que es responsable de la humanidad. ¿Por qué? Porque cada acto que tanto ustedes como yo vayamos realizando, según el autor que estamos trabajando, constantemente va a repercutir en la humanidad. Cada acto que ustedes decidan hacer o cada frase que quieran expresar, cada idea que quieran expulsarla, va a repercutir en la humanidad, en mayor o menor medida. Entonces, eso es un punto que él aclara bastante. Que el hombre, al tener un cierto grado de libertad, también tiene responsabilidad, y no solo consigo mismo, sino también con la humanidad. Porque cada acto que vaya a realizar, o como ya les dije, cada frase que vaya a exponer, sí o sí va a repercutir en la humanidad. Ahora, una frase que deben de recordar que Sartre explicaba bastante bien y lo hacía de una forma muy sencilla, es esto que dice: el hombre siente un cierto grado de angustia cuando se da cuenta de esa responsabilidad. No así textualmente como le estoy explicando, pero es para que tengan una idea cuando se vayan directamente al libro, porque se van a encontrar que el único hombre que puede sentir angustia, dice Sartre, es el hombre que es responsable. Ahora, ¿por qué va a sentir angustia? Esto es un punto que él lo explicaba de una manera bastante sencilla, porque al ser responsable de todo lo que haga y todo lo que diga, en algún punto esa libertad le va a generar una angustia, porque se va a dar cuenta que él es dueño de decidir todo lo que haga y todo lo que diga, como ya le dije en un principio. El hombre, al ser responsable de todo lo que dice y todo lo que hace, tiene tanta libertad que se va a sentir angustiado, porque es como que no va a tener un centro, ¿sí? No va a tener un punto de inflexión en decir: hasta acá podés llegar, esto podés hacer, esto no podés hacer. Era uno de los escritores, ensayistas, filósofos, Sartre, de la libertad. En algunos materiales, cuando ustedes vayan leyendo, dependiendo del material que quieran leer, si es que quieren leer otro material para, aparte del libro que yo les compartí, van a encontrar que él justamente se lo denomina como el filósofo de la libertad, ¿sí? Justamente por estar
del lado de lo que sería la teoría filosófica del existencialismo, que como ya les dije, lo que viene a explicar es la libertad que tiene el hombre y la inconsistencia. ¿Por qué le digo esto? Porque no tenemos, ¿sí?, un dios o dioses que puedan llegar a definirnos a nosotros. El hombre se define a sí mismo. Eso tienen que tener en cuenta porque es una idea fundamental en Sartre. El hombre se define a sí mismo. El hombre es dueño de su propia creación. ¿Sí? Cuando el hombre se da cuenta de su propia existencia, es ahí o es a partir de ese momento que el hombre se define con sus actos. ¿Sí? Entonces por eso esta era la premisa con la que venía a romper Sartre, que se tenía hasta ese momento, hasta antes que él publique el libro El ser y la nada, que era que la esencia precede a la existencia. Esa era la idea que se tenía. Y Sartre viene y dice, no, esto no funciona así, esto no es así. El hombre se crea a sí mismo y el hombre se define a sí mismo. Entonces con esto lo que Sartre viene a explicar es que la existencia precede a la esencia. Una vez que ustedes se dan cuenta que crearon algo, ahí recién ustedes van a definir esa creación y para qué sirve, qué uso le van a dar. Cuando ustedes definan qué uso le van a dar al encendedor y para qué sirve el encendedor, ahí le están dando una esencia. Ustedes ya crearon, ustedes le dieron existencia primero. Ahora, cuando ustedes definan para qué sirve esto, ahí recién ustedes le están dando esencia, una esencia. Por eso es que Sartre viene y explica su premisa de que la existencia precede a la esencia. No existe un dios o dioses que nos crearon o que dirigen nuestro destino. Nosotros somos dueños de nuestro propio destino. Nosotros decidimos, nosotros tenemos la libertad de elegir y constantemente todo lo estamos eligiendo. No es nuestro contexto el que nos define, según él. No es nuestro entorno el que nos define. No es nuestra época, nuestra historicidad no nos define. Nos definimos nosotros mismos. El hombre es lo que hace de sí mismo. Una premisa fundamental en Sartre. El hombre es todo aquello que él hizo de sí mismo. Ese pasado, que es el ser en sí, recuerden que es lo que nos va a ir definiendo. Pero así como este ser en sí nos define, también el ser para sí, lo que nos está queriendo decir es que somos todo aquello que todavía no somos, o somos todos o somos todo lo que podríamos llegar a ser. ¿Se entiende? Y con esto se cierra la idea en general que Sartre exclama, que el ser es lo que no es. Espero que entiendan esa idea. El ser es lo que no es. Recuerden que en nuestro presente, en el aquí y ahora, somos la nada. Porque estamos en un constante estado de arrojo. De algo que podríamos llegar a ser, pero no lo somos. Y eso que fuimos, ese ser en sí que fuimos, recuerden muy bien, no lo somos más. Porque podríamos llegar a ser algo que aún no lo somos. Y con esto
espero que se entienda la idea general de lo que es el ser en sí y el ser para sí, y que Sartre, este autor en particular, es denominado ateísta o pertenece a la rama del existencialismo que promulgaba un ateísmo, o era parte también de un ateísmo militante, por así decirlo, ¿sí? Que no creía en un dios o en dioses que dirigen nuestro destino o que deciden por nosotros cómo vamos a ser. Tenemos la absoluta libertad de decidir quiénes somos y quiénes vamos a ser. Y eso es todo, y espero que puedan resolver la actividad. En el PDF que les compartí en el grupo están remarcados, ¿sí?, los puntos que necesito que lean para resolver la actividad. Y les vuelvo a repetir, tienen hasta el 12, hasta el sábado a las 12 de la noche para poder hacer la entrega de los trabajos. El lunes vamos a realizar otra actividad con este libro en particular. Y le digo esto porque el domingo ya no voy a estar recibiendo más los trabajos. Tengan en cuenta eso, el domingo ya no recibo los trabajos. Y otra cosa, por favor, aquellos estudiantes que no completaron las diferentes encuestas que están en la plataforma, que de hecho le pasé la imagen en el grupo, por favor, complétenla, porque es parte de su trabajo cotidiano que hace a sus clases y a las clases que comúnmente ustedes tienen en su horario de cada asignatura, ¿sí? Entonces, por favor, esos estudiantes que están en esa lista traten de ingresar a la plataforma y completar esas encuestas. Es bastante sencillo, es muy intuitiva las encuestas, la pueden ir resolviendo de una manera bastante sencilla. Y aquellos estudiantes que tienen inconvenientes para ingresar a la plataforma, que se comuniquen conmigo. Voy a estar intentando comunicarme con la parte administrativa que maneja el ingreso de cada uno de los estudiantes a la plataforma para poder resolver su situación, ¿sí? Ya de hecho una de sus compañeras se estuvo comunicando conmigo y es lo que estamos intentando resolver para que pueda ingresar a la plataforma. Así que eso sería todo y nos vemos en la próxima clase, que sería el lunes, y espero que puedan llegar a resolver sus actividades, que son bastante sencillas. Y recuerden que por cualquier tipo de consulta pueden llegar a escribirme por mensaje privado hasta el sábado, ¿sí? Hasta el sábado puedo estar llegando a resolver sus dudas y dándole un apoyo con respecto a la realización de las actividades que tienen, ¿sí? Así que un saludo y nos vemos el lunes.